¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos nuevamente, una vez más, acá en este ciclo extraordinario de conferencias católicas. Hoy, el día 24 de junio del 2021, recordamos a San Juan Bautista. Vamos a compartir hoy una conferencia a cargo de Leonardo Abdala, a quien en unos momentos les voy a presentar, particularmente tratando el tema del cual estaba la invitación, sobre esto que los padres de la Iglesia defienden, la doctrina católica, ¿no? Es un tema que vamos a tratar en este momento. Gracias a todos los que se van sumando. Agradecerles que nos acompañen en esta tarde, en esta noche, por algunos lugares allá de España. Así que bienvenidos a todos los que se van sumando. Una vez más, saludamos acá a Leonardo. ¿Qué tal? Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los presentes en este video. Esperamos poder ser de bendición para ellos. Excelente, gracias. Licenciado Leonardo Abdala es una persona muy conocida acá de nuestro medio, en el cual le invitamos a participar en esta conferencia, particularmente a tratar este tema que vamos a desarrollar hoy. Leonardo, como para darles una breve introducción, es licenciado en informática. Tiene sus emprendimientos y lleva adelante su tarea laboral. Leonardo es ex protestante, fue protestante durante más de 20 años, llegó a ser predicador protestante y profesor de diversos seminarios que hacían a la doctrina protestante. Y bueno, justamente hablar de los padres de la Iglesia y que desde aquellos tiempos ya defendían la doctrina católica, nos pareció importante también invitar a Leonardo a compartir también su experiencia, ¿no?, de conversión y, bueno, obviamente comentarnos y llevar adelante esta presentación, ¿no? Así que bienvenidos a todos los que se van sumando. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por estar hoy acá. Y Leonardo, dejo a tu cargo la presentación. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, muchas gracias Ricardo. Entonces tenemos una presentación, una PowerPoint aquí preparada para todos. Como bien decía Ricardo, vengo del mundo protestante y fueron justamente los padres de la Iglesia los que me empezaron a mostrar que la Iglesia original de Jesucristo no era ni protestante en ninguna de sus variaciones, ni luterana, ni calvinista, ni bautista, ni pentecostal, sino que era católica. Y justamente al enterarme y darme cuenta de que la Iglesia original, la Iglesia de Cristo, era católica, no solamente de nombre, sino también en sus prácticas y su doctrina, es que no me quedó otro remedio que hacerme católico. Y el Señor puso en mi corazón el deseo de compartir con todas las personas todo ese camino que a mí me llevó a hacerme católico, y que entiendo que está ayudando a muchas personas también a tomar su decisión de hacerse católico, o a algunos que estaban tal vez dubitativos o desilusionados o frustrados o confundidos acerca de la Iglesia Católica, el por qué creemos lo que creemos. Bueno, muchos me llegan con comentarios allí en mi canal en YouTube que los está ayudando mucho a fortalecer o reconducirlos en su fe, en todo caso, si algunos estuvieran cambiando algunas doctrinas por otras, y también de los protestantes, que muchas veces empiezan a descubrir esto que nunca les han dicho, que realmente los padres de la Iglesia enseñaban doctrinas católicas y no doctrinas protestantes como los libros de los protestantes pretenden enseñar. Así que Ricardo, cuando quieras puedes poner la presentación, no sé si ya se la puede ver. Muy bien, vamos a responder básicamente 4 preguntas acerca de los padres de la Iglesia. La primera de ellas es: ¿quiénes son los padres de la Iglesia? Después, ¿por qué son importantes? Realmente, ¿hasta dónde podemos confiar en ellos? O sea, ¿qué cosas tienen de confiables y en qué cosas tendríamos que prestar cierta atención y tener ciertos cuidados? Y finalmente, respondiendo a la pregunta concreta del título de este video, es ¿por qué defienden la doctrina? ¿Por qué defienden la Iglesia Católica? Y en todo caso, estamos un poco preparando el terreno para todo lo que va a ser el diplomado de Sagrada Apologética que vamos a dar a partir de la semana que viene aquí también por el Ateneo San Elías. Primero, entonces,
¿quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, en general se les considera padres de la iglesia a personas que obviamente son cristianos, de cierto reconocimiento en la iglesia primitiva y que van desde el siglo I inclusive hasta el siglo VII o siglo VIII, dependiendo si estamos hablando de las iglesias orientales o las iglesias occidentales. Puntualmente, ¿qué roles dentro de la iglesia cumplieron estas personas que se conocen como padres de la iglesia? Bueno, la mayoría llegaron a ser obispos de las iglesias. Los padres de la iglesia en su gran mayoría llegaron a ser obispos. Pero también tenemos papas, tenemos sacerdotes, tenemos monjes, laicos, profetas. Muchos de ellos fueron directamente discípulos apostólicos, es decir, personas que o asistían a las congregaciones de los apóstoles, donde los apóstoles eran los predicadores, o fueron compañeros de viaje de los apóstoles, o en algunos de los casos, tal vez los más reconocidos, llegaron a ser obispos de las iglesias puestos en el obispado directamente y en persona por uno o varios de los apóstoles que estuvieran vivos en aquella región o ministrando en esa región. Bien, en algunos casos también se les va a llamar padres apostólicos, aunque esto tal vez en un modo más informal, a escritores eclesiásticos en general, pero estrictamente hablando, no todos los escritores eclesiásticos de la iglesia primitiva son considerados padres de la iglesia. Algunos de ellos tuvieron tal vez algún traspié en cuanto a cuestiones de santidad, otros tal vez algún traspié en cuanto a cuestiones teológicas, y aunque en general coinciden en un altísimo porcentaje con la doctrina católica, no todos son catalogados como padres de la iglesia justamente por tener estas pequeñas manchas que bueno, hacían que la iglesia primitiva los mirara con atención, pero no les diera el grado de reconocimiento que tienen a todos aquellos que se les llamaron padres de la iglesia. Bien. Formas de clasificar a los padres de la iglesia. ¿Por qué es útil esto? Porque dependiendo de la manera en la que uno los clasifique, puede encontrar una forma de encontrar el material adecuado para el estudio, dependiendo si uno está queriendo hacer apologética contra los evangélicos o protestantes, mejor dicho, o apologética en contra de tal vez las religiones cristianas, entre comillas, orientales, o si está queriendo hacer a lo mejor apologética interna, es decir, contra las herejías que hoy están surgiendo en contra de la iglesia. Yo les voy a presentar dos formas de clasificar a los padres de la iglesia y les voy a explicar por qué me decanto por una de ellas y para, en todo caso, en qué caso serviría la otra forma de clasificarla. Yo suelo utilizar dos formas de clasificar a los padres de la iglesia. La primera es la histórica o cronológica. Y es la que a mí me resulta más útil contra los protestantes. ¿Y por qué digo esto? Porque los protestantes enseñan, hay dos grandes grupos de protestantes. Los que son trinitarios, que enseñan que la iglesia se corrompió con Constantino allá por el siglo IV, con lo cual para ellos todo lo que venga, todos los padres de la iglesia que son posteriores al siglo IV pierden mucho valor, porque para ellos esos padres de la iglesia son católicos. Pero ellos miran con cierta atención a todos los padres de la iglesia que son previos a Constantino. Por lo cual tener una ordenación cronológica de los padres de la iglesia nos permite saber cuáles de los padres de la iglesia son considerables a los ojos de un protestante y cuáles de los padres de la iglesia van a ser en cierta medida menospreciados o tenidos en poco por los protestantes. Y uno de esa manera sabe qué fuentes utilizar para combatir las doctrinas de los protestantes y qué fuentes utilizarlos como fuentes auxiliares, aunque sean de tremendo valor para la iglesia católica, no son del mismo valor para un protestante. Por eso la clasificación histórica o cronológica es útil contra los protestantes. ¿Cuál sería esta clasificación histórico-cronológica? Bueno, primero los padres apostólicos, que son mayormente del siglo I o incluso la primera parte del siglo II. Y está constituido este grupo por los que fueron mayormente discípulos de los apóstoles o incluso obispos o sacerdotes que fueron consagrados por los mismos apóstoles para su ministerio, justamente por los apóstoles, y justamente esas personas que fueron educadas y puestos en el obispado por los mismos apóstoles son los padres de la iglesia o los padres apostólicos que más reconocimiento tuvieron en la iglesia primitiva, al igual que en el día de hoy. Entonces, de los padres de la iglesia, vamos a decir, el primer grupo, cronológicamente hablando, son los padres apostólicos, que son mayormente del siglo I y la primera parte del siglo II, especialmente aquellos que fueron discípulos del apóstol San Juan. Los padres prenicenos, que van desde el siglo II
perdón, los apologistas griegos, que son mayormente del siglo II. No hay muchos porque fueron épocas de grandes persecuciones y que la iglesia todavía no logró tener mucho material recuperado de esa época, pero los que hay son bastante buenos. Y se les conoce en general como apologistas griegos porque muchas veces, en su gran mayoría, escribieron apologías, es decir, cartas a los emperadores o contra los judíos o contra las herejías de aquella época. Y luego tenemos a los prenicenos, que son los previos al Concilio de Nicea, que abarcan prácticamente todo lo que es el siglo III y la primera parte del siglo IV, que es cuando se desarrolla o se comienza a desarrollar el Concilio de Nicea. Allí también hay muchos padres de la iglesia muy buenos. Hay mucha más bibliografía de los concilios de los padres prenicenos que de los anteriores, porque justamente fue una época en que la iglesia ya estaba por todo el mundo. Las persecuciones solamente abarcaban a una región en muchos casos de la iglesia, pero no impedía que en otras regiones de la iglesia se siguieran escribiendo escritos, mientras que a lo mejor en los primeros años la iglesia estaba un poco más concentrada regionalmente en algunos lugares, y cuando se la perseguía es como que un altísimo porcentaje de la iglesia sufría las persecuciones. A medida que la iglesia se masificó y se diversificó en el mundo, las persecuciones ya eran más difíciles que pudieran abarcar a todos los sectores de la iglesia, lo cual daba en algún sentido libertad a los padres de la iglesia a seguir escribiendo y que sus escritos se difundieran sin ser quemados, confiscados o destruidos por las persecuciones. Y luego tenemos a los postnicenos, que son extremadamente útiles para la definición de la doctrina católica y tal vez no tienen tanto valor en cuanto a la apologética contra los protestantes, pero sí tienen muchísimo valor en cuanto a la apologética contra las herejías internas que muchas veces han surgido a lo largo de los siglos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la época en la que más escritores surgen y que más se define todo lo que es lo que los anteriores padres habían enseñado de forma breve, pero ahora se lo ponía de una forma mucho más formal, especialmente en los diversos concilios. Bien, permiten también mostrar la continuidad teológica que hay entre las doctrinas católicas previas al Concilio de Nicea o a Constantino y las posteriores. Recordemos que para los protestantes no hay continuidad teológica entre las doctrinas de la Iglesia Católica posteriores al Concilio de Nicea o al Concilio o a Constantino y las doctrinas anteriores. Y hay un grupo muy particular que son los antitrinitarios, llámese mormones, testigos de Jehová, pentecostales unicitarios, que contra ellos es muy pero muy útil el grupo de los padres apostólicos, porque justamente estos grupos heréticos antitrinitarios enseñan que la iglesia se corrompió no con Constantino, sino en el primer siglo a la muerte del último apóstol. ¿Y por qué enseñan eso? Porque ellos pueden observar que a lo largo del siglo II, III, IV ya se enseñaba la doctrina de la Trinidad. Entonces ellos pretenden hacerle creer al mundo que la doctrina de la Trinidad no se enseñaba durante el siglo I. Bueno, justamente por ello el conocimiento de los padres apostólicos es extremadamente útil contra ese grupo de herejes en particular, porque muestra que las doctrinas de la Trinidad son creídas desde antes de la muerte de los apóstoles e incluso defendidas por los apóstoles y por todos los discípulos de los apóstoles. Justamente por esto es que la clasificación histórica o cronológica es la que a mí personalmente más me gusta y más me sirve, y la que más utilizo en el canal mío que tengo en YouTube, que se llama El Depósito de la Fe. Luego la otra clasificación es regional y tiene que ver con lo que son los padres griegos u occidentales, o los padres los padres griegos u orientales, o los padres latinos u occidentales. ¿Por qué sirve este tipo de clasificación? Porque es muy útil para mostrar que todas las iglesias de Oriente, que hoy hay muchos ritos que se han dividido de la iglesia católica en los primeros siglos. La más conocida de ellas es la iglesia ortodoxa griega, pero no es la única. Bueno, muchos de estos grupos reclaman ser la iglesia original porque tienen cómo rastrear su sucesión hasta los patriarcados originales, pero justamente esta clasificación regional lo que permite es ver cómo los padres de la iglesia de aquellas regiones también creían y defendían las mismas doctrinas que cree la iglesia católica hoy. No es mi
mi fuerte, digamos, en el canal del Depósito de la Fe, la apologética en contra de aquellas religiones que se apartaron en la edad medieval de la Iglesia Católica, sino más bien la apologética contra los protestantes, y por eso utilizo muchísimo más la clasificación cronológica, especialmente durante los primeros 300 o 400 años de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Bueno, hay varios, unos más reconocidos que otros, e incluso hay algunas divergencias en cuanto al reconocimiento de ellos. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Los padres apostólicos, como dijimos, son en general compañeros de viaje de los apóstoles, algunos de ellos inclusive considerados que fueron parte de los 70 discípulos de Cristo enviados como misioneros por el mundo entero. Otros de ellos son discípulos de los apóstoles puestos en el obispado por ellos. Y tenemos, por ejemplo, el caso de la epístola de Bernabé, que según la tradición apostólica fue el compañero de viajes del apóstol San Pablo, del cual tenemos registro en el libro de los Hechos, y que dice la tradición apostólica que fue también uno de la Didaché, que en general algunos le atribuyen a los apóstoles, otros, y esto puede tener algo de verosimilitud, que la Didaché fue siendo aumentada en contenido, digamos, a correr de los siglos. Entonces ya no fueron los apóstoles, fueron tal vez los originales, pero los escritos que fueron llegando hasta los rincones más remotos de la iglesia tal vez no sería la Didaché original, sino la Didaché con algunas ampliaciones dadas por obispos u otros escritores de muchísimo reconocimiento en la iglesia. La Didaché justamente es, de todos los escritos de los siglos primeros que no llegaron a ser canónica, es el escrito que más cerca estuvo de ser canónica. Es decir, en los concilios tuvo muchísimos votos y casi llega a ser canónica, y no lo fue. Aunque no lo fue, esto sin duda habla de la ortodoxia de la doctrina que hay en los escritos de la Didaché, a tal punto que era considerado como inspirado por muchísimos de los obispos hasta el Concilio de Roma del año 382, en el cual, bueno, evidentemente ahí se determinó cuál era el canon definitivo de la Iglesia Católica. Luego tenemos también a San Clemente Romano, que fue obispo de Roma y por tanto papa. Y él fue discípulo directo del apóstol San Pedro y del apóstol San Pablo. De hecho, la tradición nos enseña que es el Clemente a quien Pablo está saludando allí en la carta a los romanos. Tiene dos cartas, una carta absolutamente reconocida como de su autoría, una homilía que la tradición apostólica o la tradición de la iglesia le atribuye a San Clemente Romano, y luego una serie de cartas que no son tan reconocidas como de la autoría de él. Hay un poco más de disputas, sobre todo en los siglos actuales, pero ya les voy a hablar un poquito acerca del tema de las disputas sobre los padres de la iglesia en los siglos actuales en comparación con los siglos primeros de la iglesia. Luego tenemos a San Ignacio de Antioquía, que es tal vez, y lo dicen así muchos padres de la iglesia, el más ilustre de todos los varones apostólicos de la iglesia primitiva, porque fue discípulo de San Pedro, de San Pablo, y estuvo supervisado por el apóstol San Juan. Fue discípulo también del apóstol San Juan, y fue puesto en el obispado por estos apóstoles justamente, por lo cual el reconocimiento que lograron sus cartas, sobre todo por su obediencia a Cristo, el martirio y la manera en la que fue martirizado, y cómo Cristo mismo, por así decirlo, lo canonizó al mostrarlo ya como un santo glorificado en los cielos. De hecho, nos relatan los relatos de los martirios que fue Dios mismo el que estableció el culto de veneración a San Ignacio de Antioquía, perdón, a San Clemente Romano también, como a San Ignacio de Antioquía. Ya vamos a hablar tal vez en algún video futuro sobre ello. Bueno, fue obispo de la ciudad de Antioquía. ¿Y por qué es importante esta ciudad? Porque allí fueron pastores San Pablo y San Bernabé. Y además se dice que San Ignacio de Antioquía fue aquel niño sobre el cual Cristo lo sentó allí en sus piernas para ponerle las manos y bendecirlo delante de todos los discípulos. Sus cartas, sus 7 cartas que escribió en su viaje de martirio desde Siria hasta Roma, donde fue martirizado, eran consideradas como inspiradas por muchos de los padres de la iglesia primitiva. Tiene más cartas que se le atribuyen a él en la iglesia primitiva, pero no llegaron a tener el reconocimiento de sus 7 cartas camino a su martirio.
Bien, seguimos con otros padres apostólicos. San Policarpo de Esmirna es muy importante porque nos permite establecer una conexión bíblica directa, porque él es el obispo de Esmirna, al que Cristo menciona allí en Apocalipsis capítulo 2 como su testigo fiel. Dice, aquí algunos de ustedes van a ser echados en la cárcel y algunos de ustedes morirán, y no me acuerdo cómo es que menciona a el pastor, el ángel de la iglesia de Esmirna, que es el mensajero de la iglesia de Esmirna, mejor traducido, el mensajero o el pastor de la iglesia de Esmirna, que era San Policarpo, y Cristo lo llama el testigo fiel, de manera tal de que si Cristo lo llama el testigo fiel, es muy importante ver qué creía San Policarpo y qué creía y qué armonía tenía con todos los otros discípulos. Y ahí entonces empezamos a trazar qué creían las iglesias que están mencionadas allí en el siglo I y siglo II, cuando se escribe el libro de Apocalipsis. El pastor de Hermas es un profeta reconocidísimo durante la iglesia primitiva, que escribe su carta, que escribe su profecía en dos grandes periodos. Uno cuando San Clemente Romano era papa allí en Roma, y otro a mediados del segundo siglo, cuando un hermano de Hermas es papa. ¿Sí? No me acuerdo el nombre, creo que es Pío, no me acuerdo bien, pero creo que es Pío, Pío I, el nombre del hermano de Hermas, que es papa, y Dios le da una serie de revelaciones a lo largo de varios años de la vida de Hermas acerca de la iglesia, la conducta de los fieles, de las persecuciones que padecería la iglesia, etc. Otro escrito que, como Hermas era profeta en la iglesia, reconocido universalmente como profeta en la iglesia, sus escritos llegaron a tener una cierta catalogación como canónicos. Finalmente no fue considerado canónico, pero la iglesia primitiva aceptaba la ortodoxia de esos escritos. Bueno, tenemos también a Papías de Hierápolis, que se conservan algunos fragmentos, no tenemos escritos completos de él, pero se conservan algunos fragmentos en los libros de Historia Eclesiástica y San Ireneo de Lyon. Papías fue discípulo de San Policarpo, y recordemos, San Policarpo fue discípulo de San Juan. Aquí tenemos una segunda generación de discípulos apostólicos. Tenemos también a San Dionisio el Areopagita, que es obispo de Atenas, el primer obispo de Atenas, y fue discípulo de San Pablo, colocado en el obispado por el mismo San Pablo. Y tenemos cartas de correspondencia de San Dionisio con, por ejemplo, Tito, creo que también con Timoteo y muchos otros obispos de la región, además de otros escritos más bien de corte teológico. La iglesia primitiva no dudaba de la autoría de los escritos de San Dionisio de Areopagita, pero actualmente la iglesia católica sí duda bastante de ellos. Y ahora vamos a profundizar un poquitito más en el porqué de eso, luego de considerar a los otros periodos. Tenemos a los apologistas griegos y padres post-apostólicos. Por ejemplo, San Obispo Ireneo de Lyon en Francia, que fue obispo y mártir de la iglesia, que tiene un escrito contra los herejes, que se llama así, que combate el gnosticismo del siglo II, que es tremendamente útil contra las doctrinas de los protestantes al día de hoy. Tenemos a San Clemente de Alejandría, que él era un laico, era teólogo y filósofo, pero con una cantidad de escritos descomunales realmente. No estoy seguro de que haya sido sacerdote. En la Wikipedia y en otros lugares lo muestran como teólogo y filósofo, no lo muestran como sacerdote. Tendría que investigar un poquito más si fue sacerdote o no. Orígenes, que sí fue sacerdote y es tal vez el escritor más prolífico de toda la iglesia primitiva, tal vez descontando, habría que ver con San Agustín de Hipona, pero se dice que Orígenes llegó a tener 6.000 escritos. 6.000 escritos, obviamente de diferentes longitudes. Tenemos también a Tertuliano, que es sacerdote en Cartago. Orígenes y Tertuliano hay que mirarlos con un cierto cuidado, porque si bien eran católicos, por ejemplo, Tertuliano en un momento dado apostató de la fe católica, se fue con un grupo muy parecido a los pentecostales que se llamaban los montanistas, que fueron una herejía que hizo muchísimo daño allí en los primeros siglos. Una herejía novedosa con doctrinas que no eran reconocidas por los padres de la iglesia, pero bueno, Tertuliano se fue sobre el final de su vida con los
con los montanistas o con la herejía catafrigia. Entonces tiene sus escritos que son previos a su apostasía, que son muy buenos realmente, y los escritos posteriores, que ya hay que mirarlos con un poco más de cuidado, en que tienen cosas también muy buenas para rescatar. Orígenes, en cambio, tuvo problemas con algunas doctrinas en cuanto a la eternidad del alma, que él decía que las almas eran preexistentes, o sea que no tuvieron principio, con lo cual eso le llevó a ganarse un poco el distanciamiento de muchos de los obispos, pero en general es un reflejo muy fiel de lo que es la doctrina católica de los primeros siglos. Tenemos también a San Justino Mártir en el siglo II, que es un apologista, Justino Mártir porque él fue mártir, que escribió cartas con una descripción muy buena de lo que es el rito de la liturgia de la misa en el siglo I, declarando explícitamente la transubstanciación, entre muchas otras doctrinas católicas. Tenemos a San Cuadrato, que fue profeta en la iglesia primitiva, universalmente reconocido. Tenemos también a Teófilo de Antioquía, que también fue obispo de la iglesia de Antioquía. Recordemos que todo lo que tenga que ver con Antioquía tiene mucha relevancia porque es una iglesia extremadamente importante en la iglesia primitiva, al punto tal de que uno de los 5 patriarcados estaba allí en la iglesia de Antioquía. Tenemos también el escrito que se llama Discursus a Diogneto, escrito posiblemente por Cuadrato al emperador Antonino, y ahí hay algunas discrepancias entre si fue Cuadrato el autor o no. Bueno, yo pienso que sí, pero hay lugar hay margen para la disensión ahí. Tenemos también a Melitón de Sardés, a Tasiano, que Tasiano hay que tener cuidado porque también es un apóstata, fue discípulo de San Justino Mártir y fue muy bueno en sus escritos y escribió algunos escritos muy difundidos en la iglesia primitiva, como una compilación o una armonía de todo lo que fue la vida de Cristo y su pasión, que es excelente, pero lamentablemente él después apostató y fundó una nueva denominación. Hay un largo etcétera también de los padres de la iglesia del siglo II. Y tenemos a los prenicenos, que son muy importantes, tal vez no por su antigüedad, sino por la claridad con la que ya se empiezan a notar la doctrina católica, defendiéndola de los herejes que ya había rato que estaban haciendo daño en la iglesia católica. Tenemos, por ejemplo, a Cipriano de Cartago, que habla muchísimo de la unidad de la iglesia y del tema de los mártires o los apóstatas. Tenemos a San Hipólito de Roma con un escrito que se llama Tradición Apostólica, que es muy importante y es obispo de Roma. Y inicialmente fue un antipapa, probablemente el primer antipapa en la iglesia, y luego se reconcilió con la iglesia católica y murió como mártir, y hoy es un santo en la iglesia católica, dándole esperanza de que aún el más acérrimo obispo, el más acérrimo sacerdote o incluso papas que pudieran llegar o personas que están ocupando el cargo de papa, después otra cosa es si Dios los considera o no papa, pero personas que están utilizando el cargo de papa, que puedan llegar a estar enseñando cosas erróneas, hay oportunidad para que se arrepientan, porque Dios así lo ha mostrado en la historia de la iglesia. Tenemos a San Gregorio Taumaturgo o San Gregorio el Hacedor de Milagros, y se dice que físicamente él movió una montaña, relato que está en la Catena Áurea, y fue el obispo de Neo Cesarea. Tenemos a Minucio Félix, que fue un apologista, Apolonio de Éfeso, que escribió muchos escritos contra la herejía catafrigia o los montanistas, que ya mencionamos algo en relación a Tertuliano. Tenemos a Lactancio, que fue otro apologista, a Dionisio de Alejandría, otro obispo, y un largo, etcétera. Y tenemos a los padres nicenos o post-nicenos. Recordemos que nicenos son en relación al concilio de Nicea en el 325. Bien, Eusebio de tenemos a San Jerónimo, el presbítero, que él fue muy reconocido en la iglesia primitiva por su conocimiento, a pesar de que nunca llegó a ser obispo. Sí se reconocía por su enorme conocimiento. Y cuando digo enorme, voy a explicarles por qué. Se cuenta que una vez el monasterio donde él estaba estudiando, o era ya un monje, no lo sé bien, pero donde él estaba allí viviendo, se quemó o se empezó a prender fuego. Y todos los que estaban allí en ese monasterio empezaron a correr diciendo: salven las Biblias, salven las Biblias. Recordemos que en los monasterios era donde
las Biblias se copiaban y reproducían. Y asustadísimos para que no se quemaran, los sacerdotes o monjes que estarían allí decían a los gritos: salven las Biblias, salven las Biblias. Y se empezó a decir: no, sálvenlo a Jerónimo, sálvenlo a Jerónimo, él se la sabe toda de memoria. Es decir, les importaba salvarle la vida a San Jerónimo, porque a partir de lo que San Jerónimo tenía en su cabeza, él era capaz de producir la Biblia de memoria, sin faltar un punto y una coma. Lo que nos da una idea del nivel de erudición que tenía, como para taparle la boca a cualquier protestante que viniera a decir que los padres de la iglesia conocían poco de la Biblia por el hecho de que no tenían software bíblico. Bueno, al no tener software bíblico, justamente se la memorizaban. Tenemos a Eusebio de Cesarea, que escribió un escrito que se llama Historia Eclesiástica, que es muy, pero muy, muy útil para trazar la unicidad de la doctrina de la Iglesia Católica y la armonía entre los obispos de un siglo y otro, especialmente la coherencia teológica entre el concilio, lo previo al concilio de Nicea y lo posterior al concilio de Nicea, o también visto desde el punto de vista de Constantino. Tenemos que decir, ¿no?, a San Agustín de Hipona, obispo de Hipona, de Cartago; San Gregorio Magno, que fue obispo de Roma y papa; San Ambrosio, que fue el padre espiritual de San Agustín; a San Cirilo de Jerusalén, que es el obispo creador de un catecismo oficial. Tenemos a San Cirilo de Alejandría, otro obispo; a San Dámaso, obispo de Roma, es decir, papa; San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, conocido también como Pico de Oro o Boca de Oro por lo elocuente que eran sus discursos; a San Atanasio, que fue uno de los principales combatientes contra el arrianismo de aquella época, y el más largo de todos los etcétera que se les puede imaginar. ¿Qué otros escritos eclesiales relevantes tenemos en la iglesia primitiva? Bien, tenemos los catecismos y los credos que se han compuesto y los comentarios a los credos que se han escritos en los primeros siglos, los cuales reflejan las doctrinas católicas sin ningún lugar a duda, y por eso los protestantes en general no conocen nada de la existencia de catecismos y credos previos a Constantino. Tenemos documentos conciliares en abundancia, mayormente recopilados, pero no exclusivamente, pero mayormente recopilados en este libro que se llama el Denzinger, que es una compilación de los documentos conciliares de todos los concilios desde el siglo I hasta el siglo XXI, bueno, hasta el siglo XX, que fue el último concilio para ser más exacto. Tenemos cartas y apologías de autores eclesiásticos diversos, que tal vez no son considerados padres de la iglesia, pero sí defienden la doctrina católica. Muchos de ellos son obispos, sacerdotes, profetas, etc. Tenemos el fragmento muriatiniano, que es el listado más antiguo que intenta realizar una compilación del canon de los libros del Nuevo Testamento admitidos y los no admitidos por ese autor, que reflejaría la opinión de tal vez algún grupo de obispos, pero no de todos, porque evidentemente luego en el concilio de Roma en el 382 el canon varió un poquito respecto de eso, pero es interesante porque ya se empieza a ver qué libros, de alguna manera, al margen de ser canónicos o no, tenían una cierta ortodoxia en su doctrina, a pesar de que no llegaran a quedar como libros reconocidos como inspirados por Dios. Los oráculos sibilinos, que es un nombre medio genérico que se le atribuía a cualquier colección de profecías, pero en particular los oráculos sibilinos de la Iglesia Católica contienen un conjunto de profecías dadas por diferentes profetas de las iglesias de los primeros siglos. Y hay muchos otros que, bueno, si nos pusiéramos a listarlos, se nos haría muy largo. ¿Por qué son importantes? Esta es una pregunta relevante. Porque la iglesia apostólica y primitiva confiaba en ellos. Es decir, a mí particularmente mi conversión se produjo por los padres de la iglesia, y poco me interesa si un sacerdote u obispo de los días de hoy no confía en tal o cual padre de la iglesia. Si alguno me dice, no, pero San Ignacio de Antioquía, no, a mí, yo no creo, porque no es bíblico. Si algún sacerdote u obispo llega a decirme algo así, yo digo, bueno, a mí no me interesa, porque yo soy católico, y los católicos desde el siglo I confiaban en San Ignacio de Antioquía, a tal punto que muchos de los obispos de los siglos primeros consideraban que sus escritos eran
primarios. Refleje esto un poco el sentir de la iglesia primitiva, porque justamente si alguien atacaba a los que eran los sucesores de los apostólicos, estaba atacando a la tradición apostólica y estaba atacando a la doctrina católica, por lo cual atacar a los sucesores apostólicos era prácticamente declararse un hereje, pero sin vueltas, sin lugar a dudas. Persona que en los siglos primeros atacara a los discípulos de los apóstoles o a sus escritos, o considerara como se considerara enemigos de la doctrina enseñada por ellos y de las iglesias apostólicas, esa era una persona que muy rápido la iban a despachar de la iglesia y la iban a declarar un hereje. Por eso entonces son tan importantes, porque la iglesia católica desde los primeros siglos le atribuía extrema importancia y extrema confiabilidad hacia esos escritos. Por ejemplo, voy a citar un par de citas, por ejemplo del martirio de Policarpo, como para que nos demos una idea de en qué estima tenía la iglesia a estos obispos. Uno de estos ha sido el mártir Policarpo, digno de la mayor admiración, que en nuestros días fue un maestro apostólico y profético, obispo de la iglesia católica en Esmirna, pues toda palabra que salió de su boca o se ha cumplido o se cumplirá. Así que, si alguno me dice, no, los padres de la iglesia, no hay que prestarle mucha atención porque la iglesia se ha desarrollado y conoce más que los padres de la iglesia, bueno, evidentemente entonces está menospreciando la tradición apostólica y a los que transmitieron la tradición apostólica. Porque si la iglesia católica la comparáramos con un bebé, los padres apostólicos serían como el cordón umbilical. Cortá el cordón umbilical y cortás la conexión con la madre. Cortás la conexión con la madre. De manera que es necesaria la confianza, es necesario el estudio y el conocimiento de los padres de la iglesia, porque son el cordón umbilical que nos mantiene unidos a los apóstoles. ¿Qué se dice, por ejemplo, qué dice Clemente de Alejandría en su escrito Estromata II? Como decimos nosotros que las fuerzas del diablo y de los espíritus impuros siembran en el alma del pecador, no hacen falta más palabras mías. Sea suficiente el testimonio apostólico de Bernabé, que fue uno de los 70 y colaborador de San Pablo. Y esto, hablando de la epístola de Bernabé, justamente una epístola que hoy se la quiere impugnar como que no fue de la autoría de Bernabé. Bueno, la iglesia primitiva creía que el autor era Bernabé y la consideraba importante porque justamente fue compañero de Pablo de Bernabé. Ahora, si uno empieza a atacar la doctrina de la epístola de Bernabé, si uno empieza a atacar a la autoría de la epístola de Bernabé, entonces pasa a ser como la carta que yo le puedo escribir a mi abuela o a mi tío, o el mensaje de WhatsApp que me puedo mandar como a mi esposa. Se torna un poco irrelevante, pero si sus escritos son de un compañero de viaje de Pablo que tuvo la misma doctrina del apóstol Pablo, entonces el escrito de la epístola de Bernabé cambia radicalmente su importancia. Y por eso estamos hablando de la importancia de conocer y de defender la autoría y la ortodoxia de estas doctrinas, porque si no, de vuelta, vuelvo a poner este ejemplo, es como cortar el cordón umbilical que nos une a la iglesia apostólica, y si cortamos el cordón umbilical nos convertimos en protestantes, que es lo que han hecho ellos. Los protestantes han cortado ese cordón, ignorando a los padres apostólicos, ignorando a los padres de la iglesia, diciendo que son solamente historia, diciendo que son solamente escritores a los que se les puede haber equivocado y que no hay que confiar en ellos porque nosotros entendemos la Biblia mejor, según dicen ellos. Entonces, mucho cuidado con la opinión que tenemos acerca de los padres de la iglesia. ¿Por qué son importantes? Porque ellos nos enseñan cómo interpretar la Biblia, porque la explican. Ellos escribieron comentarios enteros y hay menciones de todo tipo y de todo color acerca de las cartas de los apóstoles y de los libros del Antiguo Testamento, explicándonos la Biblia con lo que es la tradición y la interpretación apostólica de la Biblia, que nos diferencia en extremo de cualquier grupo protestante. ¿Por qué son importantes? Porque contienen por escrito parte de la tradición apostólica. Recordemos que también está la tradición oral, que esa se fue poniendo por escrito a lo largo y al día de hoy se podría decir que ya no hay tradición oral que no haya sido puesta por escrito, pero gran parte de la tradición oral fue puesta por escrito por los padres apostólicos, por los padres de la iglesia de los primeros siglos, y ayuda a la iglesia a mantenerse en la recta doctrina. Porque explican justamente la tradición apostólica, no solamente la contienen, la contienen escrita, sino que la explican.
y porque las herejías de aquellos días eran las mismas que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que sucede? Que cambió el nombre. Antes se llamaban docetas, gnósticos, valentinianos, patripacianos, el nombre que quieran. Hoy se llaman bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, etc. Cambiaron el nombre, pero las doctrinas que enseñan los herejes de hoy son exactamente las mismas que los discípulos apostólicos tuvieron que combatir. De manera que los errores son los mismos y los argumentos de los discípulos apostólicos son los mismos que deberíamos dar hoy. Por ejemplo, había en aquella época quienes negaban la maternidad divina de María, quienes negaban la transubstanciación, negaban la tradición apostólica y los sucesores apostólicos, negaban el primado de Pedro y su cátedra en Roma, negaban la Santísima Trinidad, afirmaban la sola fide o algo similar a la sola escritura y un largo etcétera. Es decir, todas las doctrinas de los herejes de hoy las podemos encontrar en los herejes de los primeros siglos. De manera que es erróneo decir que Lutero es el inventor de las doctrinas. Lo que hizo fue difundir y amplificar, sabiéndolo o no, no lo sé, pero difundir y amplificar todas las mismas doctrinas que fueron enseñadas por los primeros herejes combatidos, hasta por la misma Biblia, porque muchos de esos primeros herejes fueron contemporáneos de los apóstoles e incluso enemigos de los apóstoles, de manera tal que si eran enemigos de los apóstoles, obviamente los escritos de la Biblia tienen que combatir esas herejías, como de hecho los católicos apologetas podemos hacer y mostrar que la Biblia combate las doctrinas evangélicas muy lejos de enseñarlas. Son redactores de diferentes símbolos o credos de la Iglesia a lo largo de los primeros siglos. Esto es muy importante, porque la Iglesia Católica muchas veces basa su fe y sus dogmas y los concilios justamente basándose en lo que escribieron los credos y las explicaciones de los credos de los primeros concilios, para luego amplificar los credos y de hacer credos más explícitos que se defiendan de otras doctrinas heréticas. Entonces, si justamente estos autores son los autores que escribieron o estuvieron presentes en los concilios que redactaron los credos, no podemos menospreciarlos ni ignorarlos, porque son los que redactan los credos que luego nosotros recitamos en cada misa. Son importantes porque los concilios ecuménicos y sínodos diversos hacen constante referencia a estos padres de la Iglesia y recalcan sus doctrinas como las que debemos preservar. Porque en muchos casos los mismos padres fueron los que estuvieron presentes en los concilios, redactando los escritos, los documentos conciliares que hoy están reflejados en el Denzinger. Porque algunos de ellos fueron declarados doctores de la Iglesia, es decir, que la Iglesia reconocían, miren a los escritos de este padre de la Iglesia porque este es un doctor, es un maestro en la Iglesia y sus escritos reflejan la doctrina católica. Luego, porque en gran medida quienes escribieron fueron los sucesores apostólicos autorizados para enseñar a la Iglesia, en muchos casos por los mismos apóstoles, dejando constancia de cuál era la recta ortodoxia doctrinal. Son importantes porque enseñan y defienden las doctrinas apostólicas, y justamente en relación a mi testimonio, el cual los invito a que puedan verlo en mi canal en YouTube, que se llama El Depósito de la Fe, mi conversión se produjo por descubrir las doctrinas católicas en los padres de la Iglesia, especialmente los padres apostólicos. Y descubrí que no eran enseñadas las doctrinas protestantes, sino que por el contrario eran refutadas las doctrinas protestantes. Y debemos recordar siempre que la Iglesia Católica es apostólica y no solamente bíblica, por lo cual nos importa lo que diga la tradición apostólica y no solamente lo que diga la Biblia. Y la tradición apostólica está en gran medida puesta por escrita en los padres de la Iglesia. Son importantes porque permiten establecer la trazabilidad histórica no solo de nuestro sacerdocio, sino de nuestra teología. Este tema de la sucesión apostólica y la tradición apostólica son cosas que van unidas íntimamente, porque la tradición apostólica es preservada por los sucesores apostólicos. Si no podemos rastrear nuestra sucesión apostólica, será muy difícil también que podamos rastrear nuestra tradición apostólica desde el siglo XXI hasta el siglo I. Y porque ayudan a combatir las herejías externas y las internas también. Recordemos lo que dice Pablo, ¿no? Que él tenía conflictos de adentro y de afuera.
y que él combatía contra los que estaban afuera de la iglesia, contra los que estaban enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y todos los concilios y todos los padres de la iglesia utilizaban a los primeros padres de la iglesia justamente con ese sentido, para combatir a los que ya se habían ido hace rato o a los que estaban adentro queriendo generar cismas, incluso hasta para expulsarlos en algún concilio en concreto. ¿Qué tan confiables son los padres de la iglesia? Cabe la pregunta, ¿se puede confiar en los padres de la iglesia? Bueno, la respuesta es no solo podemos, sino que debemos. Y no solamente que debemos, sino que además es un mandamiento que está expresado en la misma Biblia. Dice, por ejemplo, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os proclamaron la palabra de Dios, e imitad su fe, considerando el buen final de su conducta. Un paréntesis sobre esta, antes de pasar al pasaje de 2 Timoteo. ¿Quiénes son los pastores de los que está hablando? Hebreos, el autor de los Hebreos, la tradición apostólica lo identifica con el apóstol Pablo. De hecho, durante 1000 años, los mismos concilios ecuménicos mencionaron que las cartas del apóstol Pablo fueron 14 y no 13, y que el autor de Hebreos fue Pablo, probablemente escrita en hebreo originalmente y traducida por Lucas o por San Clemente Romano. Y de ahí la diferencia en estilos de escritura por causa de la traducción. Pero si Pablo está escribiendo esto, acordaos de vuestros pastores. ¿Quiénes son los pastores que está mencionando? ¿A quiénes les está escribiendo? A los que habían sido coronados como obispos por los mismos apóstoles. Esos son los pastores mencionados aquí. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: no solamente se conformen con la Biblia, vayan y lean los escritos de los pastores de la iglesia primitiva. ¿Y qué hicieron estos pastores? ¿Escribieron cualquier cosa? No, dice, proclamaron la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, los apóstoles, discípulos apostólicos, sus sucesores, eran hombres que proclamaban la palabra de Dios y por tanto, quien quiera escuchar la palabra de Dios debía escucharlos a ellos. ¿Y qué dice? ¿Que debemos tenerlos así de lejitos? ¿Que debemos mirarlos con cierta reticencia? ¿O poner nuestra confianza en ellos para imitarles? ¿Imitarles en qué? En su fe y en su conducta. Porque ¿qué dice? Debemos imitar su fe y considerar la conducta que ellos tuvieron. De manera que aquí tenemos el resumen de lo que son los padres de la iglesia para los apóstoles y lo que deberían ser para nosotros. Son los obispos que ellos pusieron como pastores para cuidar la iglesia, aquellos que hablan la palabra de Dios, aquellos que son dignos de ser confiados al punto de ser imitados. Punto aparte es hablar de las devociones patrísticas. ¿Y qué quiere decir con las devociones patrísticas? Es utilizar los padres de la iglesia como lecturas devocionales para tener la devoción como buen católico. Pasamos al segundo pasaje, 2 Timoteo 2:2. Y lo que me has escuchado, garantizado por muchos testigos, confíalo a hombres fieles que a su vez sean capaces de enseñar a otros. Hay 4 generaciones involucradas en este versículo. El apóstol, Timoteo y los otros testigos. Timoteo debe confiárselo a otra generación de sucesores apostólicos, que a su vez se lo confíen a otra generación que sea capaz de enseñar a otros. Y no, esta quinta generación es la generación de los que está escuchando. Ya no se los menciona como maestros, pero bueno, se entiende que esta es una sucesión de Pablo a Timoteo, Timoteo a los discípulos de Timoteo, los discípulos de Timoteo a los discípulos, y los discípulos de estos a los discípulos, y así la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto sobre estos hombres fieles. Recordemos que Cristo le llamó a Policarpo mi testigo fiel. Y esto que dicen muchos protestantes, que los padres de la iglesia se contradecían entre ellos, no, para los padres de la iglesia contradecían a los gnósticos, contradecían a los obispos arrianos, pero los obispos arrianos y los gnósticos no eran de la iglesia, estaban en contra de la tradición apostólica y en contra de los sucesores apostólicos. Por tanto, no se puede decir que se contradigan entre ellos. Pueden haber tenido algunas diferencias, sí, entre obispos católicos, pero no al punto tal de contradecirse como enseñan o quieren enseñar los pastores protestantes, obviamente, mintiendo.
¿Se puede confiar? Bueno, miren, utilicemos un poquito de lógica. No solamente hemos visto lo que dice la Biblia, veamos lo que dice la lógica. Si no confiamos en ellos, entonces no creemos en la sucesión apostólica, porque no creemos en los sucesores apostólicos, ¿sí? Y justamente, al ser católicos, defensores de la tradición apostólica, debemos necesariamente diferenciarnos de un protestante en que confiamos en los sucesores apostólicos, cosa que los protestantes no hacen. Si no confiamos en los padres apostólicos o en los padres de la iglesia, entonces no confiamos tampoco en la tradición apostólica que ellos escribieron. No podemos decir que tenemos como fuente de revelación a la Biblia y a la tradición apostólica si no confiamos en los que escribieron la tradición apostólica. No podemos decir, oh, qué importante que es en la Iglesia Católica la tradición apostólica si solamente conocemos la Biblia. Bueno, muchos católicos ni siquiera la Biblia la conocen, pero bueno, este tema aparte. O sea, si no conocemos lo que dice la Biblia o no conocemos lo que le dice la tradición apostólica, bueno, si nos quedamos solamente con lo que dice el magisterio, bueno, viene algún obispo modernista y te enseña que se pueden casar las personas del mismo sexo y bueno, ¿cómo distinguís si eso realmente pertenece al magisterio original de la iglesia o si es una enseñanza que es una completa herejía? Bueno, justamente conociendo lo que dice la Biblia y lo que dice la tradición apostólica. Recordemos, si no confiamos en quienes escribieron la tradición apostólica, ¿cómo decimos creer en la tradición apostólica? Si no confiamos en los padres de la iglesia, entonces caemos en el pensamiento protestante de cuestionar todo y caemos en errores de cambiar la doctrina, porque claro, si no confías, entonces te confías en vos mismo. Y se empieza a cumplir, como pasa con los protestantes, que el necio se cree sabio en su propia opinión y se cree más sabio que 7 sabios que saben aconsejar. O como dice el apóstol Pablo, ninguno se considere sabio en su propia opinión. Bueno, un protestante se cree sabio en su propia opinión y cree saber más que los padres de la iglesia que se sabían la Biblia de memoria. Ahora bien, un católico debería ser una persona humilde y confiar en aquellos que dieron su vida por Cristo, en aquellas personas a quienes Cristo se les apareció, en aquellos a quienes Cristo decidió por su misericordia permitir que un santo se les revelara a la iglesia para dar tal o cual visión, mostrando claramente que Dios mismo había beatificado a estas personas. Si no confiamos en ellos, entonces, bueno, da lo mismo, católico, protestante, ateo, da lo mismo. Hemos cortado con el cordón umbilical que nos mantiene unidos a la Iglesia Apostólica. La inmensa mayoría de los padres son completamente ortodoxos en su doctrina. Y digo completamente ortodoxos porque, aunque puedan utilizar frases no tan conocidas o no tan claras como la doctrina que tenemos hoy, sí enseñan de forma germinal o con frases muy breves la doctrina católica. Por ejemplo, el dogma de la Iglesia Católica: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso lo estableció un concilio. Hoy a los católicos les gusta mencionarlo de forma positiva, ¿no? Toda la salvación procede de la Iglesia Católica. Bueno, pero no puede significar dos cosas distintas. Es decir, si la Iglesia durante 1800 años, 1900 años entendió que ese dogma significa que el que se va de la Iglesia Católica no se salva, no puede otra forma de escribir ese dogma agarrar y empezar a decir, bueno, sí, no, se pueden salvar fuera de la Iglesia Católica, pero se salvan por virtud de la Iglesia Católica. No. El dogma significa lo que enseñaron los padres de la Iglesia, que fuera de la Iglesia Católica nadie se puede salvar. ¿Y cómo lo decían los padres de la Iglesia? Como por ejemplo en boca de San Ignacio de Antioquía. Él decía lo siguiente: el que sigue a un cismático no heredará el reino de Dios. Y eso se lo inventó San Ignacio de Antioquía o lo cita de Pablo, su maestro, que dice, menciona una serie de pecados y dice, los herejes, ¿sí?, los cuales no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice, los herejes no heredarán el reino de Dios. San Ignacio de Antioquía dice, el que sigue a un cismático, o se hace cismático, o se va a un cisma, se va de la iglesia, no heredará el reino de Dios. El apóstol San Juan dice, los que se fueron de la iglesia se hicieron anticristo. ¿Cómo un anticristo va a heredar el reino de Dios? Entonces, para combatir esa multiplicidad de denominaciones que se hacían querer llamar Iglesia de Cristo, un concilio determinó, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Los herejes no se pueden salvar. Los cismáticos no se pueden salvar. Entonces, no puede ahora un sacerdote modernista empezar a decir, como me quisieron decir a mí, un sacerdote, no, pero entre los protestantes las personas se pueden salvar. Les va a costar más porque no tienen los sacramentos, pero sí se pueden salvar porque Dios es misericordioso. Pará.
la Biblia, los padres de la Iglesia y los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica durante siglos, no uno, sino muchos, dijeron y repitieron, fuera de la Iglesia no hay salvación y el que se va de la Iglesia se condena, no puede un sacerdote o un obispo ni un papa ahora decir todos se salvan, porque está enseñando fuera del magisterio de la Iglesia. No se puede enseñar y contradecir algo que está establecido como un dogma universal. Bueno, al margen de este tema. Algunos padres de la Iglesia cometieron errores en cosas que en aquel entonces no eran dogmas, ¿sí? O no estaban definidos aún como dogmas. Debemos entender que no había 20 siglos de concilios en aquella época y había ciertas libertades que hoy ya no hay. Como por ejemplo, hay padres de la Iglesia de mucho peso teológico que no creían en la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y bueno, evidentemente eso hoy sería inaceptable, pero recordemos que no es hasta el siglo XIII-XIV, creo que con Escoto, que empieza a replantearse seriamente este tema de la Inmaculada Concepción. No recuerdo ahora bien el siglo particular, pero bueno, fue justamente a partir de ahí que se empieza a replantear más seriamente y empiezan las discusiones sobre el tema de la Inmaculada Concepción. Entonces en unos pocos temas opinan diferente entre ellos, pero por ejemplo el tema de la Inmaculada Concepción o algunos temas de la profecía, si el reino debía ser literal o espiritual, temas que en algún momento tal vez puedan ir a ver más información en mi canal. Hay temas también que no abordan, porque evidentemente no existía ese dilema en aquella época. Por ejemplo, el tema de la fertilización artificial. No existía la fertilización in vitro en aquella época, entonces evidentemente ellos no hablan de esos temas y bueno, hay que empezar a profundizar en otras cosas para poder determinar hoy qué hacer con esos temas. Y ahora, con lo que es la cereza del postre, ¿no es cierto? ¿Por qué defienden la doctrina católica? Porque la Iglesia Católica tenía el encargo de guardar el depósito de la fe de una forma íntegra, sin cambiarlo. No es como la liturgia que puede cambiar. De hecho, ha cambiado. Aun cuando la llamen la liturgia de siempre, no es de siempre, porque hay cosas que se han ido introduciendo y a lo mejor duraron 1000 años en la liturgia de la Iglesia Católica, pero no estuvieron durante otros 600 años o 400 años. De manera que la liturgia va cambiando, pero lo que no puede cambiar es la doctrina. Y el problema es cuando se quiere cambiar la liturgia para cambiar la doctrina. Ahí sí que se arma el gran problema gran. ¿Por qué? Porque ya entonces la liturgia no es una cuestión de que, bueno, la adaptamos porque los tiempos, porque para actualizarnos, porque los costos, porque... No, ya lo hacen con la intención de cambiar la doctrina. Entonces ahí sí debe ser mal recibido ese cambio litúrgico. No por el cambio litúrgico en sí, sino por la intencionalidad de ese cambio. Dice Gálatas 1:8, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Es decir, Pablo está estableciendo de una forma dogmática y categórica, el evangelio no puede ser cambiado y el que lo cambia se condena. Gálatas 1:9 dice, como os lo acabamos de decir, ahora se lo repito, si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí está el concepto de la tradición. Yo te predico algo y ese algo tenés que conservarlo exactamente igual, de manera que cuando pase a la siguiente generación sea exactamente igual y cuando pase a la siguiente generación sea exactamente igual y el que se atreva a cambiarlo sepa que sea condenado. Por eso dice Pablo, dice Pedro en 2 Pedro 3:16, dice que hay muchos indoctos e inconstantes tuercen la doctrina para su propia perdición. ¿Por qué? Porque están predicando otro evangelio y Pablo en armonía con Pedro dice, el que tuerce el evangelio, el que cambia la doctrina, se condena. Notar el énfasis, ¿no es cierto?, en que la tradición apostólica es inmutable, a diferencia de las tradiciones eclesiales que no solamente son mutables, sino que han cambiado. Pero la tradición apostólica no puede ser cambiada. Por ejemplo, dice San Cipriano, en su escrito a Donato, tú, por tu parte, a quien la milicia celeste ha enrolado ya en las filas espirituales, mantén incorrupta la instrucción recibida. Manténla pura por las virtudes religiosas. Sea asiduo tanto de la oración como de la lectura. En el primer caso, hablas tú con Dios
en el segundo, Dios habla contigo. Seguimos respondiendo de por qué defienden la doctrina católica. Porque se acusa a la Iglesia de inventar las doctrinas a lo largo de los siglos en los diferentes concilios. Esto es muy importante. El protestante en general piensa que la Iglesia inventó tal dogma en el siglo X, tal dogma en el siglo XI, tal dogma en el siglo XVI, tal dogma en el siglo XIV, tal dogma en el siglo XVIII, tal dogma en el siglo VI, tal dogma... Ellos piensan, muchos, que los concilios son el tiempo en donde una doctrina es introducida a la Iglesia o inventada, y no entienden que un concilio no introduce un dogma, sino que hace oficial un dogma, una creencia que era creída por una gran parte de la Iglesia. Hay dos situaciones con el tema de los dogmas. Uno es cuando hay una doctrina que siempre fue creída por toda la Iglesia y empezó a ser cuestionada por algún grupito que empezó a cobrar preponderancia al punto tal de hacer peligrar la unidad de la Iglesia. Entonces la Iglesia toma cartas en el asunto, establece un dogma para que ese grupo o se adapta a la doctrina de la Iglesia o se retira, que es lo que muchas veces provocó que grupos cismáticos se fueran al no estar de acuerdo con la doctrina católica. Esa es una de las causas por las cuales se establece un dogma. En otro de los casos es porque hay una doctrina que a lo mejor durante muchos siglos ha estado no definida, con personas que de un bando o del otro tenían posiciones diferentes, como por ejemplo el tema de la Inmaculada Concepción de María, que durante 18 siglos, creo 17 siglos, no me acuerdo ahora, hubo personas que creyeron una cosa y personas que creyeron otra, pero nunca llegó a haber un conflicto de, bueno, nos peleamos por esto. Ahora, en cuanto empezaron a pelearse, allí la Iglesia tuvo que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, vamos a poder estudiarnos a fondo este tema para decir cuál es lo que va a creer la Iglesia Católica de ahora en más. ¿Sí? Y para ser católico, el que quiera seguir siendo católico deberá creer y confesar esto. Y el que no, la puerta está abierta. Son dos de las grandes causas de la proclamación de un dogma. Pero los protestantes no entienden ellos. Para ellos un dogma es una invención. Se le ocurrió a un par de obispos, che, está buena esta doctrina, nos gustó, bueno, metámosla en un concilio y de ahora en más la Iglesia Católica cree esto. No, la Iglesia Católica ya a lo mejor creía eso de forma universal, católica, o lo venía creyendo y estudiando, pero nunca fue un tema de conflicto, y para resolver un conflicto que había empezado a surgir recientemente, lo definen como dogma. ¿Qué concilios son particularmente importantes? Bueno, todos son importantes, pero hay algunos que el apologeta católico va a mencionar muchísimo en su defensa contra los protestantes, particularmente el de Jerusalén, más que nada por el tema del dogma antijudaizante, que hoy hay muchos judaizantes pretendiendo hacer que la Iglesia judaice. Porque allí se muestra la sujeción de la Iglesia a San Pedro, también porque allí la Iglesia actúa de una manera no bíblica, sino apostólica, es decir, ningún mandamiento de Cristo ni mandamiento bíblico le decía, cuando haya un conflicto, reúnanse en concilio. Eso lo determinaron los apóstoles, porque así consideraron que era la mejor manera de resolver el problema. Entonces ellos actuaron de forma apostólica y no de forma bíblica. El Concilio de Nicea en el 325 por las definiciones mayormente sobre la Santísima Trinidad y la Cristología. En Roma en el 382 por la definición del canon, aunque Roma no fue un concilio ecuménico sino un sínodo. Sí fueron documentos que fueron presentados al Papa de Roma y el Papa de Roma dijo, sí, le pongo el sello, esto va a ser doctrina católica, y luego, bueno, el canon se formalizó siglos después, pero la Iglesia Católica adoptó como canon de la Iglesia siglos antes lo que la Iglesia tiene hoy como escrituras canónicas. Bueno, el Concilio de Éfeso en el 431, porque allí se empieza a definir la Mariología. En el Concilio de Trento de 1563, por las definiciones en contra de los dogmas luteranos, ¿sí? Especialmente la transubstanciación, pero también sola fide, sola escritura, que fueron los dogmas principales de los luteranos. Y hay otros más, pero estos, como dijimos, son los más frecuentes, los que, o yo por lo menos con mayor frecuencia, tiendo a citar en mi canal. ¿Por qué los padres de la Iglesia defienden la doctrina católica? Bueno, porque atestiguan que existe una única iglesia y no muchas denominaciones que conforman una iglesia, sino que hay
una única iglesia que tiene una única doctrina, una única concepción acerca de Dios, un único bautismo reconocido por todos, una misma fe, un bautismo, una misma esperanza, es decir, una misma escatología, todo en unidad y no diversidad como enseñan los protestantes. Por ejemplo, podríamos citar lo que dice el Martirio de Policarpo, escrito por San Ireneo, obispo de Lyon. Dice: San Ireneo refutó apropiadamente todas las herejías y transmitió la regla de la fe eclesial y católica tal como la recibió del santo, refiriéndose a San Policarpo. Y aquí el Martirio de Policarpo está diciéndonos que San Ireneo escribió en su libro Contra las herejías, transmitiéndole toda la tradición apostólica que había recibido de Policarpo. Entonces acá está la tradición apostólica reflejada junto al nombre de Iglesia Católica. Y estas cosas son importantísimas porque están reconociendo los escritos de la iglesia primitiva que la iglesia apostólica y de sus sucesores se llamaba apostólica y no pentecostal, perdón, se llamaba católica y no pentecostal, no bautista, no luterana, que fueron fundadas por hombres. La iglesia católica es la fundada por Cristo. Por eso decimos, como estos muchos otros pasajes más atestiguan que hay una única iglesia con una única doctrina y esa iglesia se llamaba católica. Segundo dice, porque no permiten que las autoridades de cualquier época, ni de la época primitiva ni de hoy, a lo largo de los siglos cambien la doctrina sin autoexcluirse de la iglesia y de la promesa de salvación. ¿Por qué? Por cometer el pecado de herejía que ya mencionamos antes con San Pablo, San Pedro y San Ignacio de Antioquía y otros tantos santos de los primeros siglos. Pregunta fundamental, y esto es simplemente el puente que nos va a llevar a lo que van a ser, si el Señor nos concede y me da salud, todo lo que será estos 4 próximos estudios de apologética antiprotestante en el curso del Diplomado de Sagrada Apologética del Ateneo San Elías, a los cuales, si alguien está escuchando este video y todavía no se ha suscrito, en la descripción del video espero que Ricardo o yo, cuando ponga este video en mi canal, les voy a poner el link para suscribirse en el Diplomado de Sagrada Apologética. ¿Qué doctrinas defienden? Bueno, defienden que la iglesia se llama católica, como ya hemos dicho en la cita de recién, pero vamos a poner otro más, por ejemplo en el Martirio de Policarpo. Dice: uno de estos ha sido el mártir Policarpo, digno de la mayor admiración, que en nuestros días fue un maestro apostólico y profético, obispo de la iglesia católica en Esmirna. Y me reservo un montón de otros textos que hablan de la iglesia católica en el siglo I o los siglos subsiguientes para lo que va a ser justamente este diplomado. Enseñan, por ejemplo, el bautismo de bebés. San Ireneo dice: porque vino, hablando de Cristo, porque Cristo vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, es decir, en el bautismo, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Y San Ireneo está hablando del bautismo y dice que se bautizan bebés, se bautizan niños, cosa que los protestantes no hacen, no todos, los luteranos, los presbiterianos y otros grupos como los anglicanos tal vez sí lo hagan, pero los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, no, dicen que tienen que bautizarse solamente las personas adultas. Pero bueno, con esa confesión se autoexcluyen de la iglesia primitiva porque la iglesia primitiva sí bautizaba bebés. Enseña, por ejemplo, el pecado original. Dice en la primera carta que el Papa San Clemente escribió a los Corintios. Sobre Job, además, se escribe de esta manera: Job, empero, era justo e irreprochable, verdadero, piadoso, apartado de todo mal. Sin embargo, él se acusa a sí mismo diciendo: nadie está limpio de mancha, aun cuando su vida sea de un solo día. Y esto es un pasaje de Job que la iglesia primitiva utilizaba para enseñar el concepto del pecado original. ¿Qué pasa? Que por más bueno que sea la persona, tiene esta mancha que es congénita, por así decirlo, la lleva inherente en sí mismo, que es el pecado original. Tienen esto que le llamaban la mancha, esta falla, por así decirlo, que tenemos los seres humanos que nos inclina hacia
lo malo, que permite que cedamos con mucha facilidad tal vez hacia lo malo y que tengamos que estar muy vigilantes para no hacerlo. ¿Cuándo? Aún cuando su vida sea de un solo día. Es decir, el recién nacido ya tiene esta mancha. Nadie está limpio de esa mancha, ni el que tiene siquiera un día de vida. Y los protestantes dicen, bueno, pero ¿qué pecado puede cometer un niño de un solo día de vida si no sabe nada? Bueno, pero eso no lo libra de esta mancha de la cual habla San Clemente a los Corintios. También defienden el tema del papado y la autoridad de Roma. Leamos, por ejemplo, lo que dice Cipriano de Cartago. Y aunque a todos los apóstoles confiere igual potestad, después de su resurrección les dice: y así como me envió el Padre, también os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Si a alguno perdonareis los pecados, les serán perdonados. Si a alguno se los retuvieseis, les serán retenidos. Sin embargo, para manifestar la unidad, estableció una cátedra y con su autoridad dispuso que el origen de esta unidad empezase por uno. Cierto que lo mismo eran los demás apóstoles que Pedro, adornados con la misma participación de honor y potestad, pero el principio dimana de la unidad. A Pedro se le da el primado, para que se manifieste que es una la iglesia de Cristo. El que no tiene esta unidad de la iglesia, ¿cree tener fe? Este pasaje es muy amplio en cuanto refleja muchas doctrinas que defendemos los católicos, como la primacía de Pedro, el hecho de la unicidad de la iglesia y el que está fuera de la fe de esta iglesia. Entonces, ¿cómo pues dice tener fe? Tiene otra fe, pero no la fe que salva, que es la iglesia, la fe de la iglesia apostólica. Pero también defiende lo que decimos los católicos, que a todos los apóstoles Dios les dio autoridad, pero en particular la cátedra la estableció sobre uno, que esto es sobre Pedro. Y justamente eso es lo que hace la unidad, porque la doctrina emana de uno, y no que entre los protestantes cada pastor es papa de sí mismo y por eso se siente con la autoridad de decir, bueno, yo hago una denominación nueva, fundo una religión nueva. ¿Por qué? Porque yo soy su propio papa. Al ser su propio fundador, es el propio papa, por así decirlo. Pero son doctrinas, justamente, como dijo el Señor Jesucristo, tradiciones de hombres, doctrinas de hombres. Y los protestantes que tanto nos dicen a nosotros, no, que enseñan doctrinas de hombres y no palabra de Dios, justamente son ellos los que enseñan doctrinas de hombres, porque enseñan doctrinas que no pueden ser rastreadas ni comprobadas, que sean las doctrinas apostólicas. Por el contrario, explícitamente los padres de iglesia refutan las doctrinas protestantes, como lo acabamos de ver en estos pasajes. ¿Qué otras doctrinas defienden los padres de iglesia? Bueno, es innumerable, ¿no? Pero vamos a mencionar algunas de las que vamos a ver tal vez en el diplomado de Sagrada Apologética. La transubstanciación, es decir, el hecho de que el pan y el vino se transforman por la palabra del sacerdote en el cuerpo y la sangre de Jesucristo allí en la misa, en la Eucaristía. Defienden la intercesión de los santos, defienden los dogmas marianos, excepto la Inmaculada Concepción, que no había consenso en esos años. De hecho, hasta con eso hay que ser cauteloso, porque, como dijimos antes, muchos doctores incluso de la iglesia no creían en la Inmaculada Concepción. Entonces, si bien los había que sí, de hecho en mi canal ya hemos mencionado a algunos obispos de la iglesia que creían en la Inmaculada Concepción, los había quienes no creían en la Inmaculada Concepción. Entonces allí hay que estar bien preparado, porque un protestante te puede querer confundir y enseñarte que no, viste que la iglesia primitiva no creía. No, para. Sí, creían, pero había disensión sobre este tema. Y hay que también ser, en ese sentido, un poco también más compasivo, porque uno puede ser más intolerante con el tema de la Eucaristía, no solamente por la gravedad que reviste el negar la Eucaristía, sino porque es doctrina apostólica desde los primeros siglos. Ahora, que un protestante te diga que María no fue virgen, bueno, entendamos que a grandes obispos, doctores de la Iglesia Católica, les costaba aceptar que María naciera sin pecado. Entonces, si un gran doctor de la Iglesia, no quiero mencionar nombres ahora, pero si un gran doctor de la Iglesia, o muchos grandes doctores de la Iglesia y famosísimos teólogos y filósofos de la Iglesia, no creían en un principio en la Inmaculada Concepción, entendamos que también puede llegar a ser algo muy difícil de entender y aceptar para un protestante. Por eso son temas que son muy, muy delicados y difíciles de explicarles a un protestante.
Justamente todos estos temas se van a tratar en otras materias específicas de Mariología en el diplomado de Sagrada Apologética, porque son temas muy amplios y justamente requieren estas aclaraciones colaterales, ¿no? Bueno, defienden que la iglesia es única, que se llama católica, defienden la necesidad de las obras para la salvación y no que las personas se salvan simplemente por la simple fe, refutan la sola fide, refutan la sola escritura, defienden el orden sacerdotal que tenemos los católicos y la necesidad de tener una sucesión apostólica y no que cualquiera se proclama pastor y ya está, no pasa nada, no, eso no era así. Defienden la historicidad de la liturgia católica. Defienden el hecho de la confesión de pecados ante los sacerdotes, defienden el canon de la Biblia católica que está atacado por los protestantes, defienden el hecho de la existencia de una jerarquía de la iglesia, bueno, un sinnúmero más de doctrinas que son realmente muchísimas y que yo en mi caso las tuve que estudiar a muchas de ellas, no puedo decir todas porque sería exagerar tal vez, pero sí las tuve que estudiar a muchas de ellas para tomar la decisión de hacerme católico y es lo que he ido volcando a lo largo de los diversos videos, o lo que mejor dicho estoy volcando a lo largo de diversos videos en el canal del Depósito de la Fe, porque bueno, son muchas las cosas que estudié a lo largo de esos años y uno las estudiaba mucho más rápido, por así decirlo, de los que uno las puede grabar y explicar con más detalle en un video. Entonces en ese sentido tengo material para mucho rato en el canal del Depósito de la Fe. Algunas de esas cosas las van a ver resumidas en el diplomado y en otros casos, bueno, habrá que estudiar las materias específicas del diplomado sobre Mariología, transubstanciación y otras áreas más que en el diplomado, lamentablemente, las 4 clases que me tocan a mí no alcanzaría a abarcarlas. Así que, Ricardo, dejo el lugar para que vos ahora puedas mostrarme qué preguntas hubieron. No estaba leyendo el chat. Ok, muchas gracias, Leonardo. Hay una pregunta de las iniciales. ¿Por qué a todos estos primeros santos padres, a muchos se les llama San, y no en el caso de Orígenes? Por ejemplo, San Justino, San Ignacio de Antioquía, y no en el caso de Orígenes, ¿no? ¿Por qué no a Orígenes? ¿Por qué no Orígenes no es considerado un santo padre de la iglesia? Bien, la respuesta corta es porque la iglesia, a los que les llama san, son personas que han sido canonizadas por la iglesia, personas que se sabe o se cree y se entiende que por su ortodoxia doctrinal y por su piedad de vida son personas que ya fueron salvadas y están disfrutando de la visión beatífica. Entonces se les llama santos, san. Ahora, aquellas personas que tal vez o por no conocer suficiente información acerca de la persona, o porque se conoce que tal vez tuvieron algún traspié teológico o en su vida, bueno, la iglesia no está segura y no se anima a decir este es un santo que ya está en el cielo. De manera que cuando alguien lee, y en esto hay que ser cuidadoso porque hay listados oficiales de lo que son san y los que no son san, ¿sí? Y hay listados populares que le llaman san a todo. Okay. Bueno, no podemos llamarle san a Orígenes y no podemos llamarle san a Tertuliano, porque uno apostató, Tertuliano, y no sabemos que se haya vuelto a la iglesia, y el otro enseñó doctrinas, alguna que otra doctrina un poquito raras, aunque en general fue extremadamente piadoso en su forma de vivir. Entonces, esa sería la respuesta larga. La respuesta corta es porque no son canonizados por la iglesia. La respuesta larga es, bueno, por su ortodoxia y por su vida y por los conocimientos que tenemos acerca de esas personas, la iglesia cree que son santos o ha recibido confirmación de parte del cielo, por milagros o por otras cosas, que esas personas ya están en el cielo gozando de la visión beatífica. Claro. Otro comentario decía, de Orígenes no sabemos si todos estos errores eran enseñados por él o fueron por sus discípulos o quizás malas traducciones de sus discípulos. Bien, quien lea el Denzinger se va a encontrar con que es el mismo Denzinger en uno reflejando los datos o los escritos conciliares de la iglesia que no lo declaraban hereje a. O sea, sí hubo obispos que en su furia, en sus opiniones particulares, pero obispos que sí dijeron Orígenes es un hereje. ¿Okay? Ahora, los concilios de la iglesia no declararon que Orígenes fuera un hereje. Lo que sí dijeron los concilios es que los discípulos
de, de Orígenes empezaron a profundizar o a distorsionar o a malinterpretar aún peor algunas doctrinas enseñadas por Orígenes. Entonces ellos sí formaron un movimiento dentro de la Iglesia Católica que se conoció como los origenistas, ¿sí? Y la Iglesia sí declaró herejías esas doctrinas, pero justamente los concilios se guardaron de no atacar tanto a Orígenes, a quienes tenían en grandísima estima, aunque reconocían que tal vez, como yo me puedo equivocar, como vos te puedes equivocar, bueno, tal vez tendría mal conocida una doctrina. A ver, imaginemos, no, hoy la doctrina no es dogma el hecho de que el alma sea eterna. Sabemos que es inmortal, pero no eterna. Bueno, a Orígenes lo calumniaban porque, o lo criticaban porque él enseñaba que las almas eran eternas. Ahora, imaginemos no tildar de hereje a San Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, uno de los patriarcados de la iglesia de los primeros siglos, autor del catecismo oficial de la Iglesia Católica. Él en ese catecismo confiesa que el único sin pecado es Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Decir, hereje. No, pará, no era dogma en aquella época. Entonces, bueno, estaban explorando, estaban descubriendo, a veces llegaban a conclusiones que no eran las mejores, pero bueno, no por eso vamos a atacarlo. Ahora, si ya establecido el dogma y establecido la doctrina oficial de la iglesia, alguno se atreve a contradecirla, bueno, ahí sí se le declara hereje, pero donde no hay ley, por así decirlo, no hay pecado. Y bueno, no había una ley que dijera, un dogma que dijera, no, el que niega la Inmaculada Concepción de María es hereje. San Cirilo de Jerusalén no conocía eso y su catecismo no refleja eso. ¿Por qué? Porque no era dogma en aquella época. Claro. Exacto, sí. Un comentario hace Gustavo, la mayoría de los protestantes son muy literales, ¿no? Esa es la pregunta. No, es un comentario que hace uno, sí. Digamos que el protestantismo busca siempre ser literal en todas sus definiciones, ¿no? Es así. En general, la Iglesia Católica interpreta la Biblia en dos grandes géneros de interpretación, que son el literal y el alegórico. En el literal está lo histórico y los mandamientos. Pero justamente el tema de los sacramentos de la Iglesia Católica y algunas otras doctrinas se encuentran en la interpretación alegórica de la Biblia, que los protestantes la aceptan pero con muchísimas limitaciones y algunos extremadamente limitados. Por lo cual, por ejemplo, ellos no pueden entender que cuando, no sé, Ezequiel 44 habla de la puerta del templo que permaneció sellada y que nadie más podría pasar por ahí, porque por allí pasó el Señor, porque por allí estuvo el Señor, que ese texto hable de María, de la virginidad perpetua de María. O no pueden entender que el cruce del Mar Rojo sea figura del bautismo, o que cuando Naamán el sirio fue y se bautizó, entre comillas, en el río Jordán para lavarse de la lepra, que eso sea una figura alegórica de la regeneración bautismal que produce el bautismo católico. Entonces, como ellos no creen en esa interpretación alegórica, entonces ellos después te dicen, no está en la Biblia esto de que el bautismo regenere. ¿Se entiende? O no entienden que el pueblo de Israel circuncidaba como rito de iniciación o inclusión al pueblo de Israel a los bebés, y no entienden que alegóricamente eso está representando al bautismo, que es el rito de iniciación al cristianismo. Para ellos el bautismo es algo que viene después, que vos por levantar la mano, por hacer la oración del pecador, te introducís al pueblo de Cristo, pero que el bautismo es solamente simbólico. Entonces, como no entienden la interpretación alegórica del Antiguo Testamento y en muchos casos también del Nuevo, por eso entonces no pueden llegar, inevitablemente no van a llegar a las doctrinas apostólicas que ellos sí entendían el Antiguo Testamento alegóricamente, además de literalmente. Claro. Leo dice, ¿cuál es la diferencia de los padres de la iglesia y los padres apostólicos? ¿Es lo mismo o es diferente? Bien, como decíamos al principio del video, voy a poner acá, tenemos, no sé si puedes ponerme un poquito tenemos clasificación de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los primeros 800 grandes santos o grandes escritores, perdón, los primeros escritores de los primeros 700 u 800 años. Ok, ahora, todos esos padres de la iglesia, a todos ellos les vamos a llamar padres de la iglesia. A algunos les vamos a llamar padres apostólicos, que son los que son sucesores de los apóstoles o
sucesores de los sucesores apostólicos hasta la segunda generación. A otros les vamos a llamar apologistas griegos, que son un poco posteriores, mayormente ellos en el siglo II, y a otros que son posteriores, a los del siglo III y principios del siglo IV, les vamos a llamar prenicenos. Entonces, conclusión. Padres de la Iglesia son todos estos grandes santos de los primeros siglos, pero los clasificamos cronológicamente para poder ubicar si eran del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. ¿Se entiende? Los padres apostólicos son, dentro de los padres de la Iglesia, los que fueron discípulos de los apóstoles o discípulos de los discípulos de los apóstoles. No sé si se entiende cómo es que los apostólicos son un grupo dentro de los padres de la Iglesia. Y los padres de la Iglesia, a su vez, son un grupo dentro de lo que se conoce como escritores eclesiales. ¿Okay? Son como grupos dentro de otros grupos. Claro, perfecto, sí, bastante claro. Bueno, estamos llegando al final. Leonardo, muchas gracias por habernos acompañado. Como tus palabras indicaban, la propuesta estaría en unos días más, a partir del próximo lunes. Aquellos que deseen sumarse a lo que viene en camino ya el Diplomado de Apologética en el Ateneo de San Elías podrían incorporarse a partir del próximo lunes. Justamente tratará sobre 4 lunes, 4 secuencias a partir del próximo, sobre cómo refutar el protestantismo. Y esto estará a cargo de justamente Leonardo, quien nos acompaña acá. Así que bienvenidos a todos los que quieran sumarse. Obviamente a quienes ya conocen o por ahí no todavía, pero seguramente sí, el canal de Leonardo es el Depósito de la Fe. Y por algún interés al Ateneo San Elías desean consultar, pueden mandar un email a info@ateneose.org y seguramente le estaremos respondiendo. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron en este vivo al canal, como a aquellos que lo verán en un futuro. Agradecerte, Leonardo, por toda tu momento, acá tu presentación. Agradecerte también tu testimonio de conversión hacia el catolicismo y justamente partiendo de todo esto que nos enseñaste hoy, ¿no? sobre los padres de la iglesia, de allí venía también tu testimonio, así que muchas gracias, Leonardo. No, gracias a ustedes por la posibilidad que me dan de compartirlo con otras personas. Bueno, muy amable, muchas gracias a todos y no se olviden de presionar la campanita, suscribirse al canal del Ateneo para recibir en un futuro las próximas novedades. Así que muchas gracias. Gracias, Leonardo. Hasta luego. Dios les bendiga.